No es un juego, no es un son, es el Dios de la creación. Su nombre es santo, es verdad, fuego de la eternidad. Si lo invocas al hablar, hazlo solo. Santo Tomás nos enseñó, y el jura en falso se engañó. Limpia tus labios, ten valor, rinde respeto al Creador. Santo, fiel y verdadero, Santo, es el Rey del cielo. No jures en vano, respeta su altar. El nombre de Dios es un sello de paz. Toda la gloria, todo el honor a ese gran nombre. Gloria al Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a este podcast Eco de Santidad. Hemos ya empezado el camino de comprender la vida moral desde los mandamientos. Hemos ya hablado en el anterior capítulo de la importancia del primer mandamiento y hoy vamos a irnos a descubrir, bajo la mano de nuestros ponentes, usando la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, los padres de la Iglesia y todo el magisterio, toda la tradición, todo lo que la Iglesia nos regala para comprender en profundidad lo que es el peso sagrado de los juramentos. Hoy hablaremos del segundo mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Comprenderemos realmente en qué consiste y cómo podemos entender, cómo valorar y amar el santo nombre de Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan hoy en este podcast, aquellos que se conecten en la mañana, en la tarde, en la noche o lo vean en cualquier momento. Cada sábado, cada día sacamos un podcast nuevo, comprendiendo la importancia de la vida moral. En esta parte estamos en los mandamientos. Pueden dejarnos sus comentarios para ver qué parte de la vida moral quisieran también que tengamos como podcast propio, que le demos un espacio a ese tema, a esa pregunta o ese cuestionamiento que tanto tienes en el alma. Bienvenidos a este podcast Eco de Santidad y nos preparamos para comprender la importancia del peso sagrado de los juramentos. Escuchamos. A ver, firmar un contrato importante hoy en día, ya sea una hipoteca, un acuerdo comercial a largo plazo o cualquier documento que te cambie la vida, implica todo un despliegue de seguridad espectacular. Totalmente. Hay firmas, hay sellos, hay notarios, o sea, actualmente hasta se exigen huellas dactilares o datos biométricos. Y toda esta gigantesca infraestructura legal y tecnológica está construida sobre una premisa muy simple y, bueno, a la vez bastante incómoda, que la palabra humana por sí sola es tremendamente frágil. Claro, es que es una fragilidad histórica, ¿no? Es inherente a la condición humana. Quien repasa la historia se da cuenta de que la memoria falla, las intenciones cambian con el viento y la voluntad es fallible. Ya, la gente cambia de opinión. Eso es. Por eso, desde siempre, las sociedades han construido andamios legales para anclar las promesas a algo visible y tangible. Pero claro, antes de que existieran las firmas digitales o los registros de la propiedad en la nube, el ser humano necesitaba otra garantía. Una garantía que fuera, digamos, infalible. Y justo ahí es donde entra el tema central de nuestro análisis a fondo de hoy. Porque la pregunta es, ¿qué ocurre cuando ese andamiaje humano no es suficiente y alguien decide anclar sus palabras a algo invisible? ¡Ostras! Ahí cambia todo. Claro, de repente un trámite o una promesa dejan de ser un simple acuerdo entre dos partes y entran en un territorio abrumador. En esta exploración, donde ya es costumbre que tomemos una pila de fuentes, artículos y textos muy densos para extraer las ideas más reveladoras, vamos a explorar la profunda sacralidad de las palabras. Un tema fascinante. Específicamente, vamos a adentrarnos en la teología moral católica para entender el inmenso peso que esta tradición otorga a los juramentos, la gravedad absoluta del perjurio, la blasfemia y el rigor inquebrantable de los votos y promesas hechas a Dios.
Y para hacer este análisis, la verdad es que contamos con una base documental formidable. Vamos a examinar los argumentos de textos magistrales, incluyendo fragmentos muy precisos de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Casi nada, ¿eh? Sí, palabras mayores. En concreto de su sección conocida como la Secunda Secundae. También repasaremos la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, apartados del Catecismo de la Iglesia Católica y los intensos escritos pastorales de San Alfonso María de Ligorio. Es material denso. Es material muy denso, sin duda, pero absolutamente vital para entender una visión del mundo que, nos guste o no, moldeó toda la civilización occidental. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque la misión de hoy es descubrir por qué esta tradición teológica otorga un peso tan titánico a las promesas humanas. Queremos revelar cómo el famoso segundo mandamiento, ¿El de no tomarás el nombre de Dios en vano? ese mismo, cómo ese mandamiento no se plantea en estos textos como una simple regla de etiqueta lingüística, ¿sabes? O un manual de buenas maneras. Se argumenta como la base misma de la relación entre la libertad y la verdad objetiva. Así que, empecemos por la anatomía del juramento. Me parece el mejor punto de partida. Para comprender por qué mentir bajo juramento se considera algo tan destructivo, primero hay que entender el mecanismo. O sea, ¿qué está pasando exactamente a nivel teológico cuando alguien levanta la mano y jura? Pues a ver, si acudimos a la visión de Aquino, específicamente en la cuestión 89 de su Suma Teológica, él define el juramento de una manera muy particular. Dice que es la invocación del testimonio divino para confirmar asuntos humanos contingentes. O sea, asuntos del día a día que podrían ser de una forma o de otra. Exacto. Básicamente, dado que nuestro conocimiento humano es tan limitado y, no podemos leer la mente del otro, es como si la humanidad intentara buscar una especie de notario cósmico. Como ninguna autoridad en la Tierra tiene acceso a los secretos íntimos del corazón o a las verdaderas intenciones de alguien, pues se acude a la única autoridad que, según esta creencia, sí lo tiene. Esa analogía del notario cósmico es muy gráfica, pero ojo, porque los textos de Aquino la llevan a un nivel muchísimo más profundo y radical. Lo fascinante aquí es que Santo Tomás clasifica el juramento no simplemente como una herramienta jurídica útil para resolver disputas, sino como un acto de latría. Espera, pausa aquí un momento. Latría. Sé que es un término teológico muy específico, pero vamos a traducirlo para que nadie se pierda. ¿Cómo pasa una promesa en un juzgado a ser un acto religioso de adoración? Es una excelente pregunta, porque ahí está el núcleo de todo. A ver, latría es el término que la teología usa para referirse al culto y la adoración debida exclusivamente a Dios. Según Aquino, al invocar a Dios como testigo, la persona no está simplemente pidiendo un favor legal. Ajá. Está realizando una confesión pública y solemne de la superioridad divina. Quien jura de verdad está declarando de forma implícita 3 cosas sobre cómo funciona el universo. Vale, cuéntame cuáles son. Primero, la verdad indefectible de Dios, es decir, reconoce que a la divinidad no se la puede engañar ni confundir. Segundo, su conocimiento universal, asumiendo que Dios conoce hasta el último rincón de los pensamientos ocultos. Y tercero, su providencia, afirmando que a ese ser supremo le importa la justicia entre los seres humanos. Ostres, fíjate qué cambio de perspectiva. Claro, no es usar a Dios como un detector de mentiras glorificado. Es un acto de adoración en sí mismo, exacto. Y para ordenar las ideas, veo en las fuentes que se distinguen 2 tipos principales de juramentos, ¿no? Por un lado está el juramento asertorio, que es cuando alguien afirma que algo en el presente o en el pasado es verdad. Como en un juicio, por ejemplo. Eso es. Juro que yo no estuve en la escena del crimen. Y por otro lado, el juramento promisorio, que es asegurar algo de cara al futuro. O sea, juro que cumpliré con los términos de este contrato. En ambos casos, el mecanismo es el mismo. Apuntalar una frágil verdad humana con minúscula, utilizando una verdad divina con mayúscula. Así es como lo estructuran, sí. Y precisamente porque argumentan que es un acto que apela a la verdad absoluta, requiere una reverencia máxima. Sin embargo, los textos teológicos también reconocen un peligro enorme aquí. Si jurar es un acto tan sagrado, no puede convertirse en un comodín para cualquier conversación. A ver, aquí hay un choque frontal en las fuentes. Y quiero poner este debate sobre la mesa porque resulta muy llamativo. Si jurar es un acto de culto,
Si aquí no dice que es algo bueno y meritorio, que reconoce la grandeza de Dios, ¿por qué el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, pone en boca de Jesús una frase tan tajante como «no juréis en absoluto»? Ya, parece una contradicción enorme. Totalmente. Por un lado, la teología escolástica lo llama virtud, y por otro, el texto bíblico central parece prohibirlo de raíz. Es una tensión brillante. Y desde luego los pensadores medievales no miraron hacia otro lado. Lo interesante es cómo San Agustín, a quien aquí no cita profusamente para resolver este dilema, aborda el problema. San Agustín explica que el precepto del Evangelio no condena el juramento por ser malo en su esencia, sino que es una advertencia drástica sobre el gravísimo peligro del hábito. Del hábito de jurar por cualquier cosa. Exacto. Es una observación de pura psicología humana. La facilidad para hacer algo lleva a la costumbre, y la costumbre, cuando se trata de palabras, inevitablemente arrastra al error o al perjurio. Claro, es que la lengua resbala con muchísima facilidad. Si alguien se acostumbra a invocar a lo divino para cualquier nimiedad, pues para ganar una discusión de sobremesa, tarde o temprano lo invocará para respaldar una falsedad, aunque sea por simple inercia o por accidente. Eso es. Y para explicarlo, San Agustín usa una metáfora que es oro puro. Dice que el juramento es como una medicina muy fuerte. Una medicina. Sí, una medicina potente es tremendamente útil. Puede curar una enfermedad grave y restaurar la salud en un momento crítico. Pero si alguien la toma todos los días sin estar enfermo, simplemente por costumbre, esa misma medicina se vuelve tóxica, destruye el organismo y se convierte en un veneno. ¡Qué buena analogía! El juramento, argumentan, debe reservarse exclusivamente para casos de verdadera necesidad, para establecer la verdad y la justicia cuando no queda ningún otro recurso humano. Y para asegurarse de que esa medicina no se vuelva veneno. Las fuentes recogen unas reglas muy estrictas. San Jerónimo, al comentar los textos del profeta Jeremías, establece que todo juramento lícito debe ir acompañado obligatoriamente de 3 condiciones inseparables. Los llama sus 3 compañeros: verdad, juicio y justicia. Si falta uno solo de los 3, la medicina se corrompe por completo. Es una arquitectura moral muy precisa. Si desglosamos esos 3 requisitos, vemos cómo funciona el mecanismo. La verdad significa, obviamente, que lo que se afirma debe ser cierto en la mente de quien habla. No se puede invocar a la fuente de la verdad para respaldar un engaño. Lógico. El juicio implica discreción y necesidad. No se puede jurar por cualquier trivialidad o, yo qué sé, en medio de un arrebato de ira en un atasco de tráfico. Debe haber una causa grave, proporcionada y muy bien pensada. Me detengo en ese segundo punto, el juicio, porque me parece vital. Si alguien jura decir la verdad sobre algo absurdo, digamos, jura solemnemente que se comió la última galleta de la caja. Tiene la verdad de su lado, pero le falta el juicio. Exactamente. Teológicamente, al hacer eso se está devaluando la moneda de lo divino, por así decirlo. Es usar a la máxima autoridad imaginable para un asunto ridículo, lo cual desgasta la reverencia que, según esta visión, mantiene unida la moralidad. Y luego nos queda el tercer compañero, la justicia. Que es el límite moral de la acción. La justicia requiere que el objeto del juramento sea moralmente lícito. Si alguien hace un juramento de lealtad para cometer un crimen o para encubrir un robo, ese juramento carece de justicia. Tela con esto, ¿eh? Porque involucrar a Dios en el plan de una obra mala es descrito en los textos como un pecado tremendo. Sería el equivalente a pedirle al juez supremo que no solo haga la vista gorda, sino que avale y firme un delito. Totalmente, es una barbaridad. Además, hay un detalle periférico, pero muy común en las fuentes respecto a jurar por criaturas. Hablamos de la típica frase de «te lo juro por mi madre, por el Evangelio o por mi vida». Aquino aclara un mecanismo muy curioso aquí. Dice que esto solo es válido si, al hacerlo, se reconoce tácitamente a Dios como origen de esas cosas. Porque, claro, según su lógica, jurar por el Evangelio solo tiene sentido si se reconoce como la palabra de Dios. Jurar por los santos vale si se reconoce que la gracia divina actúa en ellos. Si no, no tiene sentido. Exacto, si se jura por elementos creados separándolos de su creador, otorgándoles un poder absoluto por sí mismos, la teología lo clasificaría directamente como idolatría. Vale, entonces, si levantar la mano en un juzgado para un contrato humano ya requiere esta cautela extrema, ¿qué pasa cuando la promesa no se le hace a otro humano usando al notario cósmico, sino que se le hace directamente al propio notario?
Ahí la cosa cambia. Y aquí es donde la conversación sube verdaderamente de nivel. Hablemos de la diferencia entre un juramento y un voto, y de las consecuencias devastadoras del perjurio. Porque cuando esta estructura colapsa, las fuentes lo describen casi como un cataclismo espiritual. Es que se trata de una distinción jerárquica fundamental en la teología moral. Un juramento, como hemos analizado, es una promesa o afirmación hecha a otro ser humano, donde se invoca a lo divino como garante. Un voto, sin embargo, es una promesa deliberada y libre hecha directamente a Dios. Directamente a Él. Por tanto, el voto tiene un peso vinculante muchísimo mayor. Romper un voto no es defraudar a un vecino. Es, según estos textos, un acto de infidelidad frontal hacia la divinidad. Se considera la mayor de las irreverencias porque la promesa tenía a Dios como único destinatario. Y si romper un voto es gravísimo, el perjurio no se queda atrás. Volviendo a la cuestión 98 de la Summa Teológica, vemos que el perjurio es catalogado sin matices como un pecado mortal. Pero, ¿por qué tanta severidad? Quiero decir, la gente miente todos los días. ¿Por qué mentir bajo juramento es una línea roja tan gruesa? Porque cambia la naturaleza del acto por completo. Mentir es intentar engañar a un semejante. Pero jurar en falso implica un desprecio activo e intencionado hacia lo sagrado. Ya. Es como si el perjuro, al mentir bajo juramento, estuviera diciendo en voz alta dos cosas terribles. O bien que Dios es un ignorante, que no conoce la verdad y se le puede colar un engaño, o bien que Dios es un ser malévolo, dispuesto a actuar como un falso testigo para encubrir la mentira de un humano. Madre mía. Visto así, ambas opciones son una blasfemia directa. Exactamente. Y para entender el impacto hay que traducir un poco esa jerga teológica que a veces usan, esto de la agresión ontológica. Sí, que suena muy complejo. Dios es la verdad misma. Así que cuando alguien usa a Dios para respaldar una mentira, no está simplemente rompiendo una regla de tráfico o un acuerdo social. Está intentando alterar el tejido mismo de lo que Dios es. Es una contradicción absoluta, claro. Sería como intentar convencer al universo de que la gravedad empuja hacia arriba. Para la mentalidad medieval, tratar de torcer la naturaleza misma de la verdad era el acto más destructivo posible. Ostras. Eso pone en perspectiva un detalle de los textos de San Agustín que, te digo la verdad, me dejó la cabeza dando vueltas por su crudeza. Es una analogía sobre el hecho de obligar a alguien a jurar. Ah, sí, es brutal. A un perjurio se convierte literalmente en un asesino espiritual. Es una imagen fortísima, sí. Lo equipara a poner un arma cargada en la mano de una persona con tendencias suicidas y animarle a apretar el gatillo. Exacto. Si lo llevamos a un contexto moderno, no sé, pensemos en ciertos interrogatorios judiciales o presiones corporativas donde se fuerza a alguien a testificar, sabiendo que están aterrados y van a mentir bajo juramento. Ocurre a menudo. Hable solo de lo suyo, ¿sabes? Aquí somos guardianes los unos de los otros. Esa es la clave. Muestra que el peso moral es compartido y que provocar el colapso ético de otro es participar en su destrucción. Y ojo, esto nos conecta directamente con el enfoque pastoral de San Alfonso María de Ligorio, porque él aborda qué pasa después de cometer estos actos, específicamente la blasfemia o el perjurio, y cómo el orgullo humano empeora la situación. Sí, San Alfonso tiene un tono muy urgente en sus escritos. Él advierte sobre lo que llama el maldito rubor. El maldito rubor, sí. Es esa vergüenza corrosiva, ese bochorno que siente alguien al tener que confesar un pecado tan feo como el perjurio o haber roto un voto sagrado. El problema, según sus textos, no es sentir vergüenza. El problema es el mecanismo que se activa cuando esa vergüenza lleva a ocultar el pecado conscientemente durante la confesión. Ligorio explica el mecanismo de forma implacable. Si alguien oculta voluntariamente un pecado grave por vergüenza, no solo no consigue el perdón para esa falta, sino que anula por completo el sacramento y comete un sacrilegio. O sea que lo empeora. Es decir, agrava la situación, sí. Porque añade una mentira directa ante lo sagrado a la ofensa que ya traía. Él insiste mucho en esto. La vergüenza es útil y debe sentirse en el momento de cometer el acto moralmente reprobable, como freno. Ajá, pero sentir vergüenza al intentar sanar y confesar es dejar que el orgullo humano bloquee la vía de la misericordia divina. Una misericordia que los textos describen como inagotable, pero que requiere, innegociablemente, la verdad por parte de quien busca perdón. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta que surge es, ¿y todo esto qué significa a gran escala?
Hemos viajado a través de definiciones escolásticas sobre la tría, la anatomía de los votos, analogías de medicina tóxica y asesinos espirituales. Hemos tocado de todo. Sí, pero para quien desea comprender esta cosmovisión hoy en día, ¿cuál es el núcleo práctico? Porque resulta evidente que este nivel de rigor obsesivo sobre las palabras no existe en el vacío. Responde a un mapa de la realidad muy concreto. Pues si conectamos todos estos detalles con la perspectiva general, la respuesta la encontramos en los argumentos de la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. Todo este rigor alrededor de los juramentos y el perjurio es la manifestación práctica de una creencia central, que existe un marco ético objetivo y absoluto. La encíclica aborda de frente el concepto de los actos intrínsecamente malos. Argumenta que hay acciones como el perjurio o la blasfemia que están desordenadas por su propia naturaleza, independientemente de la situación. Para entender esto bien, hoy en día estamos muy acostumbrados a lo que se llama la ética situacional o el proporcionalismo. Claro, el famoso depende. Eso es esta idea de que todo depende del contexto. Alguien podría pensar, bueno, mentí bajo juramento en un juicio, pero era para salvar la empresa familiar y no dejar a mis empleados en la calle. O rompió su voto matrimonial, pero es que estaba en una etapa de muchísimo estrés vital. Lo que plantea Veritatis Splendor es, básicamente, que la moralidad no es plastilina, que el fin no justifica los medios. Así lo expone el documento, sí. Según argumenta Juan Pablo II, ninguna buena intención, por noble o compasiva que parezca, y ninguna circunstancia atenuante pueden transformar un acto que es intrínsecamente malo en algo moralmente justificable. Nunca. Nunca. Si la naturaleza del acto es destructiva para la verdad y contraria a la voluntad divina, como mentir invocando a Dios, siempre será ilícito elegirlo. Los textos critican duramente lo que definen como relativismo, esa idea contemporánea de que cada individuo puede crear sus propios valores y decidir qué es el bien y el mal basándose únicamente en sus circunstancias personales. Claro, porque si la ética es completamente situacional y cada individuo decide qué es su propia verdad, entonces el concepto de verdad con mayúsculas desaparece. Solo nos quedan preferencias e intereses en conflicto. Y frente a ese relativismo, la tradición católica presenta la ley moral no como un catálogo de prohibiciones arbitrarias diseñadas por un ser superior para, amargar la existencia humana. Sí, como a veces se percibe. Exacto. Lo presentan como lo que algunos teólogos llaman la arquitectura de la santidad. En esta visión, la libertad humana no se entiende como la capacidad ciega de hacer cualquier cosa que a uno le apetezca. Argumentan que la libertad real solo alcanza su plenitud cuando la persona elige el bien y alinea su voluntad con esa verdad divina objetiva. Es un concepto que, se esté o no de acuerdo con él, resulta intelectualmente fascinante. Nos dicen que la libertad no es carecer de límites, sino tener la capacidad de elegir lo excelente por encima de lo fácil. Eso es. Bajo esta óptica, cumplir los mandamientos, respetar el nombre de Dios o mantener la palabra dada, incluso cuando supone una pérdida personal o económica enorme, no es una simple ética de mínimos para evitar un castigo en el más allá. Es una invitación a participar en la estabilidad misma de Dios. Cuando alguien cumple su promesa aunque le cueste la vida, cuando alguien se niega a jurar en falso aunque le amenacen, está actuando como un pilar inamovible. Y para esta tradición, en ese preciso momento, el ser humano se convierte en un reflejo palpable del atributo divino de la verdad. Las palabras dichas ante lo sagrado no se consideran simples vibraciones acústicas en el aire o tinta seca en un documento legal. Poseen un peso real en el universo. Alterar esa verdad mediante el perjurio es literalmente introducir el caos y la corrupción en el tejido moral del mundo. Fíjate que esto nos deja con una radiografía completísima de por qué esta teología custodia con tanto celo y con normas tan severas la sacralidad de las palabras. Queda claro que no es un formalismo vacío del pasado. Es la convicción profunda de que las palabras humanas, cuando invocan lo más alto, tocan la eternidad. Pero bueno, todo este recorrido intenso por la teología moral nos deja también con una reflexión final ineludible. ¿Sí? Algo que no está escrito explícitamente en estos documentos de siglos pasados, pero que choca de frente con nuestra realidad actual. Y es que al contrastar esta visión de arquitectura inmovible con nuestro siglo secular, la disonancia es
gigantesca. Pensemos en las implicaciones prácticas de esto. Si invocara una verdad absoluta, a ese notario cósmico que todo lo ve, fue durante siglos el mecanismo supremo que tuvo la humanidad para garantizar los pactos, frenar la mentira fácil y suplir la fragilidad natural de nuestra confianza, ¿qué le ocurre a la estructura misma de una sociedad contemporánea cuando pierde por completo la noción de un testigo inquebrantable? Es una pregunta tremenda. Cuando las palabras, los juramentos de los cargos públicos y las promesas ya no están anclados en nada más grande ni más permanente que el propio individuo, un individuo que por naturaleza cambia de opinión y de intereses mañana mismo, ¿es posible mantener una confianza real y duradera en las instituciones, en la justicia o incluso en las relaciones personales más íntimas? Complicado. ¿O resulta que, al abandonar la idea de que la palabra tiene un peso sagrado, estamos simplemente construyendo nuestra convivencia sobre cimientos de arena, cruzando los dedos para que el próximo contrato temporal aguante la tormenta? Una pregunta para darle bastantes vueltas desde luego. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Santo Tomás nos enseñó. Quien jura en falso se engañó. Limpia tus labios. Ten valor. Rinde respeto al Creador. Santo, fiel y verdadero. Santo, es el Rey del cielo. Es el Rey del cielo. No jures en vano.